configuró el primer sistema de aislación documentado y que trató pues de tener un soporte científico y tal. Y entonces fue poner un señor por allá después de un sismo, digo, no, pues pongamos, construyamos un edificio, pero pongamos unos troncos por debajo para que quede como con unos rodillos. Entonces cuando llegue el sismo, empieza a bailar sobre esos troncos. Esa fue la primera idea como científica. La idea de los rodillos era que la estructura se moviera diferente a cómo se mueve el suelo. Entonces, ese es el concepto de relación sísmica. El señor que se le ocurrió eso. Entonces ya después en 1934 los japoneses inventaron los apoyos deslizantes. Entonces son apoyos que tienen una superficie diferente de otra y ahí se genera un deslizamiento. Y con esa fricción se disipa energía y además pues al estar separado, entonces también hay muy poquita rigidez. Eso empezaron en Japón. Después, en el 63, fue la escuela primaria de Pestalozzi, allá en Macedonia, fue la primera aplicación de aisladores sísmicos elastométricos, ya son los de goma. Allá pues, se dio un sismo muy tremendo 2 años antes, en el 61, y una escuela se cayó. Entonces en la reconstrucción le pusieron aisladores de este tipo. Ya en el 70, la aplicación de no fue utilizado como protección de plantas nucleares en Francia. Entonces ahí ya empezó a industrializarse la construcción, la fabricación de aisladores sísmicos. Entonces ya en el 74 ya había gente que producía aisladores en Francia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Italia. En el 75 aplicaron aisladores sísmicos en este puente, en el viaducto Sonplago. Entonces fue el primer viaducto con aisladores en Europa y era un aislador todo raro con apoyos deslizantes y topes elastomédicos. Entonces era deslizante, entonces se movía mucho. Entonces le pusieron unos topes sísmicos y le pusieron goma para que pegara y rebotara. Más o menos es la idea de los aisladores que tienen. Entonces lo construyeron en el 75 y después en el 76 llegó un sismo tremendo, el sismo Friuli, bueno ese, y entonces llegó ese sismo. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el sismo? El Friuli. Bueno, entonces agarró el sismo este y entonces el viaducto ese le fue muy bien y no le pasó nada. Y de todos los viaductos de por ahí cerca se cayeron. Entonces todo el mundo pues, vio que, uy, eso sí sirve. Entonces empezaron a poner todos los puentes con esa vaina. Y entonces en el 1990 sí que habían 150 puentes con aisladores en Italia y para el 2005 se tenían registradas oficialmente 4.500 estructuras con aisladores sísmicos en el mundo. Entonces, como siempre, nosotros nos muy atrasados y hasta el 2007 pusimos la primera estructura con aisladores. Entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí vamos. Muy lento para mí. Pero bueno, de los tipos de aisladores sísmicos. Entonces, hay muchos aisladores sísmicos. Pero los principales y los más comerciales son estos que están aquí. Entonces están los apoyos elastomédicos, que se dividen en dos grupos, los goma metal y los goma fibra. Básicamente, goma metal y goma fibra significa que son láminas de goma con láminas del otro, de metal o de fibra. ¿Sí? Intercaladas. Entonces hay como una capa de goma, una capa de metal, una de goma, una de metal. Ahorita hay una imagen para que vean mejor. Esos de goma fibra están todavía en investigación, todavía no, pues hay un uso industrializado ya súper comprobado de eso, sino que todavía es un tema de investigación. Y los goma metal son los usados ya hace muchísimo tiempo. Entonces hay 4 tipos principales de esos: los de bajo amortiguamiento, que son de hecho los que tienen el portachuelo; los de alto amortiguamiento, los que mencionaba Maupe, tenían los viaductos de Chile y estos; los de núcleo de plomo, ya veremos, o yo creo que ya los vieron por ahí en una exposición; y los huecos. Los apoyos deslizantes, entonces son los apoyos deslizantes planos, que son los que se inventaron por ahí los japoneses en 1930 y pico, que son planos, un plato sobre el otro; y los de péndulo de fricción, que son los que tienen el helicoidal y la estampilla, que son los que hace Gregorio Rentería, que son como unos platos así, y tiene otra bolita aquí encima que baila ahí adentro. Entonces lo bacano de eso es que esa superficie curva, después de que pasa el sismo, por simple peso propio vuelve a quedar en la mitad. Entonces ya veremos unas imágenes de eso. Y los otros son apoyos de resortes helicoidales. Ya ponen unos resortes metálicos que estas propiedades incluyen, pero regresan otra vez y vuelven a ponerse ríos y todo. Eso también, esos existen, pero siempre no los han aplicado todavía. En Chile ya los han aplicado varias veces. Entonces aquí se ve un apoyo elastomédico de bajo y alto amortiguamiento. Entonces ahí está lo que les decía. Ahí se ven en la mitad de las dos tortas estas, están las capas de goma y capas de acero, o fibra puede ser. Ahí está. Y las dos láminas de arriba son opcionales, no siempre se usan, que son unas platinas de acero para fijar el aislador a la estructura que está arriba y a la estructura que está abajo, para que quede bien pegado ahí y no empiece a volcarse, que es una de las posibilidades que padre cuando uno utiliza eso. Entonces ahí se ven. Entonces los de núcleo plomo son estos,
Entonces son iguales a los anteriores, pero tienen un hueco en la mitad y ahí se pone un cilindro de plomo. El plomo tiene la característica de que es un metal que fluye y es casi que completamente elastoplástico, entonces fluye horizontal. Entonces la rigidez post-fluencia, después de que el plomo fluye, es solamente la goma, y la goma es muy flexible. Entonces ahí se logra lo que hablábamos de que el sismo sea muy flexible. Pero el plomo es bastante rígido cuando no ha fluido. Entonces para cargas bajitas es rígido. Entonces ahí cumplimos la otra cosa. Y tiene la ventaja de que después de fluir, todo el sismo vuelve a sus propiedades iniciales. No queda deformado con una formación plástica muy grande. Entonces es ideal para esta aplicación por eso. Los apoyos de fibra son estos. Entonces ahí se ven las laminitas de goma y entonces en vez de tener acero tienen unas de fibra. Eso es la investigación que ya llevó a cabo el profesor Querida ya en Berkeley. Estos son un modelo de elementos finitos de un apoyo hueco. Entonces es el apoyo de goma con láminas de acero o de fibra, pero hueco. Lo hueco, ¿por qué? Para que salgan más baratos. Porque la rigidez a corte, pues ya veremos, depende del área. Entonces, aquí están los que les decía, depende de la posición. Entonces ahí está la superficie así curva, y ahí está esa bolita y la otra superficie arriba. Entonces baila ahí adentro. Esos son los que tienen la estampillita y el código de la el diseño Gregorio Rentería. ¿Estampillita? Estampilla, perdón. No, pero hay dos. Pequeñita, No, estampilla. No, pero es que los dos se llaman diferentes. Es que hay dos, sí. Uno se llama la estampilla y el de al lado la estampillita. Exacto. Parece. Pequeñito. Bueno, entonces, eso es el comportamiento de un apoyo elastomérico. A carga vertical es bien fuerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con la goma? Se empieza a bombar. Entonces, hay una deformación lateral por causa de la carga axial. Pero es poca, ¿no? Y a carga lateral, sí es bien, como un caucho, es bien flexible. Entonces, la carga vertical fuerte y la carga lateral es flexible. ¿Por qué la carga vertical es fuerte y sigue siendo caucho? Por las láminas de acero. El acero sí es muy bueno carga vertical, y como están en platos horizontales, entonces la carga vertical del acero es el que tiene. Y a carga horizontal, el acero como es plano, entonces lo que se va a mover es, se va a quedar quietico y la goma es la que va a estirarse. Entonces el acero no afecta al movimiento lateral, pero sí afecta al movimiento vertical. Entonces esto es lo que les comentaba de la rigidez de un apoyo elastomérico de bajo amortiguamiento. Entonces esa es la curva de un apoyo de bajo amortiguamiento. Bajo amortiguamiento. Básicamente es una línea recta con una pendiente, y la pendiente es la rigidez. Entonces la rigidez de cualquier cosa a corte es proporcional, entonces la fuerza, el esfuerzo a corte es proporcional al ángulo, a la deformación por cortante, por el G, que es el módulo de corte. ¿Sí? Que es esa formulita que está abajo. Entonces el módulo de corte es el esfuerzo de corte sobre la deformación de corte. Y el esfuerzo de corte es la fuerza sobre el área. Y la deformación de corte es la tangente de delta x sobre la altura, pero la tangente radial es igual a sin tangente. Entonces, de ahí se despeja f sobre delta x, que es la rigidez, la fuerza sobre el desplazamiento. Y ya, entonces nos da que la rigidez de un elemento de bajo amortiguamiento es el módulo de corte por el área esta, el área transversal, sobre la altura. Entonces, ahí está la razón de los huecos. Uno quiere que sean muy flexibles, entonces le pone poquita área. ¿Sí? ¿Qué digo? Alta área. Listo.